¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Como todas las noches, le doy la bienvenida a mi casa. Mi casa es su casa. Aquí estamos, como siempre, desde este estudio y estaremos aquí, por supuesto, dándole toda la información. Esta noche vamos a continuar hablando de México. ¿Sabe que hay tantas cosas pasando en México en este momento? Además de que viene, por supuesto, una de las elecciones más importantes en México, con por lo menos 15 gubernaturas, etcétera. Todo lo que hemos venido hablando acerca de eso. Hay muchos movimientos de parte de la 4T, de parte del propio Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que tienen a más de uno nervioso. Ya estábamos hablando ayer precisamente con el diputado federal de Morena, del partido del gobierno, Porfirio Muñoz Ledo, acerca de esto y de la intención de, a través de una reforma que él considera inconstitucional completamente, darle una extensión de mandato por 2 años más al presidente magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ¿no? Que esto ha causado un revuelo y molestia, incomodidad, temores, suposiciones que el mismo Andrés Manuel López Obrador ha tenido que salir a aclarar en su mañanera, en sus conferencias por la mañana. En México se les dice así, mañaneras, así se les conoce. Bueno, está pasando eso. Por el otro lado está el enfrentamiento, ¿no? Con el Instituto Nacional Electoral, con Lorenzo Córdoba, en cuanto al tema de la veda electoral, lo que puede o no puede, o lo que debe o no debe decir Andrés Manuel López Obrador a través de estas mismas mañaneras, porque está haciendo promoción de logros de su gobierno, eso puede influir en el electorado, en fin, y otras cosas más que de nueva cuenta lo ponen frente a frente con el Instituto Nacional Electoral. Quienes además están sugiriendo, buscando que se haga un juicio político en contra de Lorenzo Córdoba, tratar de alguna forma recortar el presupuesto, posiblemente, si esto se puede, al Instituto Nacional Electoral. En fin, ahí está el otro escenario. Al mismo tiempo, la reforma energética, otro de los temas de Andrés Manuel López Obrador, también una estira y afloja, si la pasan, no la pasan, la suspenden, no la suspenden. Y está también otra reforma, que es en ese paquete, de la reforma al Poder Judicial, en ese paquete de la reforma al Poder Judicial, que va lo de, colado ahí lo de Saldívar, ¿no? Lo de Arturo Saldívar, el presidente magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ahí la colaron, en ese paquete. Pero ¿qué es lo que trae, qué es lo que tiene este paquete? Que además, entiéndalo así, se lo quiero decir, recuerde que existe separación de poderes, se supone, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esta reforma, que en lo general la he leído y me parece que tiene puntos muy buenos, hay que ser honesto, esta reforma al Poder Judicial, está siendo promovida desde el Ejecutivo. Ahí ya necesariamente, si hay una real separación de poderes, ahí ya hay un conflicto. Ahí ya hay un conflicto porque está siendo promovida por el Ejecutivo, cuando esta reforma debería venir desde el interior del Poder Judicial. Pero vamos a suponer que se la presentaron desde el interior del Poder Judicial a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y dijo, me gusta mucho, sí, hay que promover esto, me parece una gran reforma. Bueno, hasta ahí vamos a suponer que se vale, ¿no? Pero hay quienes están viendo que lo que se busca aquí es tener una concentración de poder, o que se está concentrando el poder. Eso es lo que dice la oposición en México. Ahora, ¿se está concentrando el poder en quién? ¿En quién? Adivinó. En el presidente magistrado de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, al que se le pretende extender el mandato por 2 años. ¿Ya entendió? Todas estas vueltas, dimes y diretes pueden tener un impacto muy profundo, no solo en el tema de la separación de poderes, sino en el funcionamiento e independencia de poderes. Se puede borrar, ¿no? O volver borrosa esa división, esa separación de poderes, dependiendo de cómo se den las cosas y que se apruebe y cómo se apruebe. Y eso también tendría un impacto, si se aprueba, por ejemplo, lo de Arturo Saldívar, profundo en un tema constitucional. Y entonces, ahí es que empiezan muchos problemas y muchas dudas. Porque si se da la extensión de mandato,
2 años más para Arturo Saldívar, ¿no? ¿Qué podría impedir que se diera una extensión de mandato? No reelección, una extensión de mandato de Andrés Manuel López Obrador. A ver, ¿qué podría impedirlo? Si se pudo con el presidente magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se vota a favor y se pasa eso, bueno, sería factible también que Andrés Manuel López Obrador tuviera una extensión de mandato porque no está siendo reelegido. Que es el mismo escenario, ojo. Es el mismo, se lo estoy trayendo a la mesa porque es el mismo escenario con Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente magistrado. Es la misma situación. O sea, no puede ser reelegido. No puede ser reelegido. Y los otros magistrados son los que deberían elegir al próximo presidente magistrado. Pero si se le da una extensión, entonces no es reelección. Es el mismo escenario en la presidencia de la República en México. No sería reelección, sería extensión. Andrés Manuel López Obrador ha salido a decir que hay quienes están pensando en eso, pero no. Él no es como los demás. Él no está pensando en eso y que cuando termine su mandato se va a ir. Eso dice. Eso dijo Chávez. Eso se dijo en Cuba. Eso se dijo en Nicaragua. Y aquí viene la frase tan sonada, ¿no? Aquí en Venezuela eso no va a pasar. Refiriéndose a Cuba. Mire cómo está Venezuela. Y en México va a pasar. ¿Usted qué cree? Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluReformaMX. El hashtag es ConcluReformaMX. Ese es el hashtag. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, ConcluReformaMX. Este miércoles México está volteando a ver al Poder Legislativo. La Cámara de Diputados discute esta reforma al Poder Judicial, aprobada por el Senado, no exenta de polémica y que se replica ahora en la otra Cámara, aunque de forma diferente. Esta vez, para sorpresa de muchos e indignación de la oposición, la propuesta se pasó al Pleno sin que se hubiera aprobado. En la Comisión de Justicia, pasó al Pleno, así nada más. Rey Rodríguez está allá. Y yo le pregunto, Rey, por supuesto, no pasó a la comisión correcta, pero ¿cómo es posible que ocurra algo así? ¿Y qué dicen? ¿Qué has escuchado, Rey? Bienvenido. Fernando, el cuento es muy largo, no sé si vamos a tener tiempo para resumir, bueno, para explicar todo y poner al corriente al auditorio de qué fue lo que pasó hoy en la sesión de la Cámara de Diputados. Pero sí, efectivamente, si faltaba algo más de agregarle más debate, más discusión, más tensiones a esto que tú acabas de decir, a esta ley orgánica del Poder Judicial, donde entre otras cosas se busca ampliar el mandato al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, por 2 años más, pues evidentemente hoy en la sesión también se genera otro debate justamente por lo último que dices, y es que cuando abre la sesión se ve que en el orden del día estaba la discusión y en su caso aprobación de esta reforma del Poder Judicial. Sin embargo, todavía, Fernando, ni se había discutido ni aprobado en la Comisión de Justicia. Eso es un procedimiento muy lógico y normal que se tiene que dar como reglamento interno en el Poder Legislativo. Y entonces ahí empezó la discusión donde la oposición le dijo a la directora, a la presidenta de la mesa directiva, la diputada Dulce María Sauri, decirle, a ver, ¿cómo vamos a tener algo que está en el orden del día a discusión cuando esto todavía no ha pasado por la Comisión de Justicia? Bueno, en fin, ahí empezó a calentarse el debate. Se pudo aprobar hace aproximadamente unas horas, se pudo aprobar ya en la Comisión de Justicia el dictamen, finalmente se aprobó y se mandó a
a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que ya dijo que lo recibió, pero el tiempo se acabó y ya se acabó la sesión. Así que esto seguirá mañana, la discusión, evidentemente, hay la posibilidad de mañana, todavía también queda la semana que viene, acuérdate que martes, miércoles y jueves todavía sesiona, aunque ya el 30 se acaba el periodo de sesiones. Entonces, bueno, vamos a ver mañana, hay la posibilidad, pero evidentemente esto calentó aún más las tensiones, el ambiente político en la Cámara de Diputados a propósito de cómo llegar a una cosa. ¿Qué dice ya respondiéndote a lo que me preguntabas, qué dijo la mesa directiva? Bueno, de que aún y así ellos decidieron incluirlo en el orden del día porque tanto parte de los integrantes de la mesa directiva, representantes del partido Morena, del partido oficial Morena, como del Verde Ecologista, pues decidieron, propusieron que sí se incluyera, y esto por un voto ponderante, que es lo que se dice, por entonces sí se tuvo que incluir aún y cuando no se había discutido en la Comisión de Justicia. Pero escuchemos o veamos parte del debate que se dio hoy al mediodía, cuando se estaba hablando de que por qué se iba a discutir algo cuando todavía no había pasado por la Comisión de Justicia. Veamos. Para nosotros nos queda claro que el Poder Judicial es lo que queda del viejo régimen, que está integrado sobre todo por designaciones del PRI y del PAN, y que se oponen a cualquier medida que vaya encaminada a erradicar la corrupción y a erradicar el nepotismo y muchas lacras que hay ahí. El tema que se verá, como es de todas y todos conocido, no es menor. Es simple y sencillamente si se va a dar un golpe de Estado a través de una absoluta inconstitucionalidad de prorrogar un mandato al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, en contra de lo que expresamente dice la Constitución, que debería de ser de 4 años, para que sea de 6 años, algo nunca antes visto en esta nación. Fernando, y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse al tema, volvió a decir que él está de acuerdo con esto, que él apoya esta reforma, y esto es lo que dijo hoy en la mañana. Suceda lo que suceda, nosotros tenemos la obligación de dar a conocer nuestras posturas. Y repito, si se amplía el periodo, que no es reelección del presidente de la Corte, que a la vez es presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano responsable de garantizar la honestidad de jueces, magistrados, ministros, al interior del Poder Judicial. Si la ampliación del periodo de 2 años, que repito, no es reelección, lleva a que se mantenga el actual presidente de la Suprema Corte, también presidente del Consejo de la Judicatura, yo estoy a favor. Fernando, rapidito, ahí vicepresidente dice que de todas formas lo que diga la Cámara de Diputados cuando finalmente esto se discuta o en dado caso se apruebe. Pero no perdamos de vista, Fernando, que hay dentro de las filas en el propio legislativo, del propio partido del presidente de Morena, que no están de acuerdo. Porfirio Muñoz Ledo te lo dijo ayer, que es inconstitucional, lo dice la ley en el artículo 97, que realmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia pues tiene un mandato de 4 años y no se puede reelegir. Eso lo dice la ley, no hay otra cosa, aun y cuando tenga todos los méritos habidos y por haber. Eso por un lado. Y por el otro, no perdamos de vista que el presidente, como decía también López Obrador, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, también el presidente del Consejo de la Judicatura, quien nombra, remueve
o también sanciona a los jueces, magistrados, ministros. Y esto tiene gran importancia. Acuérdate que hay organismos internacionales que han puesto el dedo renglón sobre esto de aquellos jueces incómodos para el Poder Ejecutivo. Fernando. Sí, no. Es que la cosa está, Rey, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Es que es increíble. Oye, es increíble. Ayer me lo decía Porfirio Muñoz Ledo aquí, el propio Porfirio Muñoz Ledo, dice es inconstitucional. Y no le quedó, fíjate, a Porfirio no le quedó de otra, a Porfirio Muñoz Ledo que aceptar que Andrés Manuel López Obrador no debía haberse pronunciado sobre el tema. Porque cuando el Ejecutivo habla sobre un tema que tiene que ver con otro poder y está apoyando algo que además es inconstitucional, está influyendo, es injerencia, no hay separación de poder, él mismo está incurriendo en eso. Y Porfirio Muñoz Ledo, tú sabes cómo es, ayer me lo dijo, entre que si yo fuera el presidente yo no lo hubiera dicho. Sí. Claro, si yo fuera el presidente yo no hubiera dicho lo que dijo. Pues es que no tenía por qué haberlo dicho. Y la propuesta... Y la propuesta, Fernando, la propuesta que incluso está saliendo de los mismos miembros del legislativo, del partido oficialista, es que entonces hagan las cosas bien, que promueva una reforma constitucional, que entonces ahí haya un cambio en la Constitución, entonces que permita al presidente de la Corte Suprema de Justicia, pues, o reelegirse o ampliar su mandato. Entonces ahí estaríamos hablando de otra cosa. Pero como está, lo dicen los propios miembros del oficialismo en el legislativo, como está, se está violando la Constitución por el artículo 97. Y ahí te lo digo, lo dijo Porfirio. Sí, no, es una cosa de locos, Rey, pero muy peligroso. Oye, te mando un abrazo. Mañana estás aquí seguramente otra vez conmigo para ver qué fue lo que pasó finalmente. Porfirio también me dio toda garantía que mañana iban a votar en contra de eso. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, y si no, nos vamos a ver seguramente. Nos vamos a ver. Un abrazote, mi Rey. Gracias. Te veo mañana. Otro para ti. Cuídate mucho. Igual, gracias. Bueno, ya ve usted, mucha polémica en torno a este mismo proyecto, pero vamos a ver en qué consiste. Le voy a explicar realmente, porque le decía yo, hay que ser honestos también. Perdóneme, me parece que esta reforma al Poder Judicial tiene puntos importantes, muy válidos, que son necesarios, ¿no? Hay 5 pilares. El fortalecimiento y consolidación de la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional. Ese es uno de los pilares, ¿no? Ahora, incluye una nueva ley orgánica del Poder Judicial Federal dotada con herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo, algo que se da mucho en México. Este es un punto muy bueno, muy importante. Contempla la reforma al procedimiento de responsabilidades administrativas. ¿Para qué? Para garantizar un proceso efectivo de investigación y sanción para los servidores públicos que cometan actos de corrupción. También le ponemos una palomita ahí, ¿cómo no? Checkmark, muy bueno. Crea una escuela de formación judicial para preparar a jueces y abogados y llevar a cabo concursos de oposición para todos los cargos de la carrera judicial y de la Defensoría Pública. Ahí yo tengo mis dudas porque hay que ver cómo va a ser esa escuela de formación y cómo los van a formar. Pero bueno, buena iniciativa. Y finalmente incluye la paridad de género como eje de la carrera judicial para incluir a más mujeres. También aprobado, palomita, excelente idea. ¿Ve? Tiene sus cosas buenas, ¿no? Ahora, ¿cómo se gestó esto y por qué es tan polémica? Pues ya le decíamos, el Poder Judicial de México se presentó esto en febrero de 2020 como una forma de fortalecer la autonomía e independencia, ¿no? La entonces presidenta del Senado, que era Mónica Fernández, señaló que la separación entre poderes no significa un aislamiento. Y ahí es que viene la confusión. Es como ponerle borrador a una línea de lápiz, ¿no? Se patina, ya nunca se ve la línea. Esa es la verdad. Porque aislamientos, pues no, nadie está aislando, pero sí debería haber un aislamiento cuando se trata de temas tan delicados. Los poderes, dice ella, aseguró, deben de tener diálogo y colaborar, respetando sus competencias. El presidente de la Corte Suprema, ya le dije, Arturo Saldívar, dice que México estaba ante un momento histórico, y eso sí estoy de acuerdo, inédito. Escúchelo. Este es un día histórico e inédito, pues por primera vez legisladores y legisladoras federales acuden a la sede de este Tribunal Constitucional para recibir una propuesta de reforma elaborada por el propio Poder Judicial. Es un gesto de cortesía entre poderes
que mucho apreciamos y que, estoy seguro, será fundamental para la continuación del diálogo y la construcción de una reforma judicial con y para el Poder Judicial. De manera muy especial, reconozco y agradezco la confianza del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, al haber hecho suya nuestra propuesta de reforma judicial y haber suscrito la iniciativa. Qué corteses que son, ¿no? Qué cortesía se extienden entre ellos. Qué amabilidad, hombre, por favor. Desde ese momento, Saldívar ha contado con el apoyo incondicional del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo dice abiertamente, sin ningún problema, ¿no? Este mismo martes llegó a decir que sin él, o sea, sin Saldívar, la reforma se va a quedar en letra muerta. Ese apoyo, ya le digo yo, suscita toda serie de temores y suspicacias. Según el Poder Judicial, esta es una reforma necesaria. Dicen que surge como iniciativa propia, pero su aprobación en el Senado, donde Morena, que es el partido del gobierno, tiene la mayoría, le metió esas añadiduras ahí, le coló la añadidura de última hora, que tiene las grandes repercusiones, ¿no? En este momento, en la polémica. Es la ampliación hasta 2024 del mandato de Saldívar como presidente de la Suprema Corte. Ese es el mismo hombre en el que López Obrador confía, o parece al menos confiar ciegamente. El mandatario entonces apoya el cambio. Pero sabe Andrés Manuel López Obrador que muchos dentro de Morena lo consideran inconstitucional. ¿Por qué? Se lo vamos a repetir. Es el artículo 97 de la Constitución. Establece que cada 4 años el Pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Y ahí Andrés Manuel López Obrador insiste, no es reelección, no es reelección, no es reelección. No, es cierto, Andrés Manuel López Obrador no es reelección. Es inconstitucional. Es inconstitucional. Y la misma redacción se mantiene en la nueva propuesta de ley orgánica del Poder Judicial. Muñoz Ledo, el diputado federal de Morena, que estuvo aquí conmigo, expresidente precisamente de la Cámara, ayer en la noche me dijo que, bueno, es un golpe de Estado de quienes desean hacerse con la totalidad del poder en 2024 y está orientado a sentar las bases, escuche, de un régimen autoritario y la desaparición del sistema de división de poderes. Eso me lo dijo Porfirio Muñoz Ledo ayer por la noche aquí, oficialista de Morena. Incluso el Consejo de la Judicatura Federal, presidido por el mismo Saldívar, publicó un comunicado en el que aclara que el artículo que se incluyó, extendiendo el mandato, no fue redactado ni solicitado por el Poder Judicial. ¿De dónde vino entonces? No, perdón. Vino del partido verde, ¿no? El Partido Ecologista, el Partido Verde Ecologista. ¿Será que vino de verdad de ahí? ¿Qué interés tiene el Partido Verde Ecologista de que se le dé una extensión a Saldívar? Porque si Saldívar dice, no vino de acá, entonces se le ocurrió nada más a este partido así, o viene de otro lado, o hubo presión, o pidieron el favor. Bueno, cada vez hay más temores de que se esté desdibujando esta separación de poderes en México. López Obrador insiste en que no hay nada que temer, no hay nada que temer. Escúchenlo. Ya escuché eso también, de que si se amplía el periodo de 2 años del presidente de la Corte es porque yo quiero reelegirme, que ya es un ensayo general, o un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección. No, yo no soy como ellos, como los que se han acariciado siempre ese propósito de reelegirse. Ojo, dice mi propósito de reelección, que no es su propósito de reelección, pero él mismo ha dicho sobre Saldívar. Lo de Saldívar no es reelección, es extensión. Hay que preguntar a López Obrador. No es reelección. Pero, ¿y usted podría extenderse el mandato? Digo, porque son 2 cosas diferentes, ¿no? Él mismo lo dice. Hago una pausa, regreso y voy a estar hablando con la diputada federal del PRD, Verónica Juárez Piña, desde la Ciudad de México, para hablar acerca de esto.
Le doy la bienvenida a mi invitada esta noche, es la diputada federal del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, Verónica Juárez Piña. Me acompañas de la Ciudad de México. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches. Con el gusto de saludarte, Fernando, y muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a usted. Oiga, a ver, de entrada, entender cómo es que trataron de pasar esto al Pleno a votación sin que hubiera pasado por la Comisión de Justicia. No entiendo nada. O sea, ¿cómo es que se dio esto? Bueno, en un principio decirte que usando su mayoría ponderada que tiene el grupo mayoritario de Morena, junto con sus aliados, el día de hoy se estableció en el orden del día el poder discutir la reforma del Poder Judicial y de manera muy particular el que tiene que ver con un artículo transitorio en donde se habla de la ampliación de la presidencia del ministro Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que una vez que se estableció en el orden del día, en la propia comisión se ha enviado la minuta correspondiente que proviene del Senado de la República y que pues ahora no hemos tenido esa discusión en la Comisión de Justicia y estamos esperando en todo caso a que exista una convocatoria para que ahí se defina qué es lo conducente con el dictamen. Pero finalmente Morena y sus aliados tienen la mayoría y pueden de una u otra forma forzar el proceso legislativo para llevar a cabo esta discusión. Una discusión a la que nosotros hemos estado insistiendo en que es necesaria, que ahora que tenemos ya la minuta en la Cámara de Diputados, en esta parte del proceso legislativo, en donde nosotros somos Cámara Revisora, pues que podamos ejercer esa atribución, esa responsabilidad que tenemos, pero que no lo hagamos solos y solas, las legisladoras y legisladores, sino que convoquemos a un parlamento abierto en donde podamos escuchar todas las voces que se han venido exteriorizando a partir de lo que aprobó el Senado de la República, pero también escuchar esas voces que ahora mencionan, empezando por el presidente de la República y luego todos los que replican lo que dicen que esta reforma no es inconstitucional. Para eso son los parlamentos abiertos precisamente, pero además para escuchar y que cuáles son las posturas que fijan distintos grupos de la sociedad y los que tienen que ver directamente con el tema. Entonces, es un tema que han estado rechazando de manera permanente, lo que nos puede llevar a que el día de mañana estemos discutiendo en el Pleno de la Cámara de Diputados esta minuta, una minuta en la que insisten en que pasará en sus términos. Y es una minuta entonces que es totalmente violatoria de nuestra Constitución, puesto que ahí se establece, como tú lo bien venías ya mencionando, que en el artículo 97 la temporalidad que está establecida para este caso en particular, y ahora lo que vemos es de que dicen que no es anticonstitucional porque no estábamos hablando de una reelección sino de una ampliación, pero para términos prácticos es lo mismo. Nosotros en verdad estamos preocupadas y preocupados, hemos estado los grupos parlamentarios de oposición haciendo llamados también a las diputadas y diputados de otros grupos parlamentarios pues a que cumplan a lo que nos comprometimos cuando tomamos protesta como diputadas y diputados, a cumplir y a hacer cumplir la Constitución. Y que quede muy claro que una ley secundaria en este caso no puede estar por encima de la Constitución. Se requeriría una reforma constitucional para poder cambiar los plazos, pero a mí lo que me parece en todo caso es que además de que es violatorio de la Constitución, pues sin lugar a dudas que también las diputadas y diputados debemos estar comprometidos en defender la autonomía del Poder Judicial federal, pero también de que no permitamos que desde el Ejecutivo traten de someter al Poder Judicial en este sentido a partir de esta iniciativa que se vio reflejada finalmente en la minuta del Senado de la República, en donde vemos claramente que hay una intromisión y que está de por medio entonces la independencia del Poder Judicial.
Y completamente de acuerdo, y lo decía yo precisamente, hay una injerencia directa desde el Ejecutivo en un tema en el que no debería haberse ni siquiera pronunciado para respetar lo que es eso, la separación de poderes. Déjenme marcar pausa, diputada. Y yo le quiero preguntar, porque bueno, a todos nos llama la atención, que sea esta se la colaron, esta de Saldívar, se la colaron ahí con la reforma al Poder Judicial. Pero viene del Partido Verde, ¿no? Dice el Poder Judicial, dice, de aquí no vino. Y salió del Partido Verde. Y todos decimos, ¿y qué interés tiene el Partido Verde en eso? Entonces, uno ya sabe cómo es mal pensado, ¿no? Dice uno, ¿no será que vino desde allá arriba, desde AMLO, a pedir el favor al Partido Verde? Yo le quiero preguntar, ¿qué piensa de esta espontaneidad de este partido para meter de coladita lo de Arturo Saldívar? Me dice después de la pausa a ver cuál es su postura acerca de esto y qué piensa. Regreso, estoy hablando con la diputada federal del PRD, Verónica Juárez Piña, desde la Ciudad de México. ¿Qué futuro le espera a Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis que mató a George Floyd? Esperará la sentencia tras las rejas después de haber sido declarado culpable de los 3 cargos que enfrentaba. Chauvin está en una unidad separada de la población general de presos por su propia seguridad. Antes del veredicto estaba en libertad bajo fianza. En teoría, Chauvin podría enfrentar hasta 40 años de prisión por homicidio no intencional en la comisión de delito grave, hasta 25 años por homicidio no intencional con desprecio por la vida y hasta 10 años por homicidio accidental. Sin embargo, no tiene antecedentes penales, por lo que evitará las penas máximas. La sentencia se conocerá en unas 8 semanas. Estoy de regreso con mi invitada de esta noche, que es la diputada federal del PRD, Verónica Juárez Piña, desde la Ciudad de México. Oiga, y le preguntaba, diputada, a ver, el origen de esta propuesta que se cuela con la reforma al Poder Judicial, no sé, es muy extraño. ¿Qué opinan ustedes? ¿De dónde viene? No sé, ¿hay algún antecedente que les justifique a ustedes que sea este partido el que la cuele por ahí? ¿O tienen sus sospechas de que venga de más allá? Mira, primero no es de sorprender esta actitud que ha tenido el Partido Verde, que viene siendo de manera permanente aliado de la mayoría. Y en política no hay sorpresas. En política no hay, o puede haber sorpresas, mas no hay casualidades. Eso es lo que quisiera comentarte. Y sin lugar a dudas, a mí me parece que una reforma de este calado pues debió de haber salido de Palacio Nacional, que el presidente estuviera de acuerdo, que el consejero jurídico estuviera de acuerdo y sin lugar a dudas que también el Poder Judicial. A mí me parece que el ministro Saldívar, sin lugar a dudas, que tenía toda la información, a quien por cierto no lo hemos escuchado y no ha dado una posición al respecto de este tema, y sería muy importante, nosotros lo hemos convocado pues a que de manera pública rechace es lo que nosotros hemos llamado este regalo que le quiere otorgar el presidente de la República, cuando escuchamos por parte de él que es una persona confiable y que es por eso entonces que se merece la ampliación de su encargo. Y hay que recordar que cuando uno legisla no debemos de legislar para las personas, sino que debemos legislar para todas y para todos, para fortalecer las instituciones, recordando que las leyes son de aplicación general. No, y además la declaración de Andrés Manuel López Obrador sobre Saldívar, pues anuló completamente, digo, en una total falta de respeto, anuló a los otros magistrados, ¿no? Porque prácticamente les dijo que eran incapaces para poder llevar a cabo una reforma judicial, ¿no? En fin, al final de cuentas, ¿no? Si no es con Saldívar, esto va a ser letra muerta. O sea, que los otros están pintados, ¿o qué? Ahora, ayer Porfirio Muñoz Ledo, usted lo conoce perfectamente bien y es de Morena y ha sido crítico en muchas cosas en ese sentido. Ayer me aseguró por la noche, me lo dijo, no sé si en tono de broma o en serio, te doy la exclusiva, Fernando, de que mañana la mayoría, o sea, hoy, que no ocurrió, pero va a votar en contra de esto. Y yo le pregunto, ustedes conocen muy bien cuál es la temperatura. ¿Por dónde lo ve, diputada? ¿Van a votar en contra aún las voces de Morena que están
en contra de esto o le ve posibilidad de que lo apruebe? Bueno, nosotros hasta el día de hoy que hemos tendido puentes, que hemos estado en comunicación todos los coordinadores, inclusive tratando de llevar esa minuta con el mayor amplio consenso, hemos tenido negativas de retirar este transitorio, lo cual nos dice que hay ya una indicación, así parece, por parte del presidente de la República para que pueda avanzar esa reforma el día de mañana. Pero nosotros seguimos apelando a que las diputadas y los diputados del grupo mayoritario pues voten con responsabilidad y a partir de su cargo que tienen y no recibieron la indicación de López Obrador, que se ha convertido en el legislador número 1 de Morena. Es quien da las indicaciones, es quien da instrucciones, es el que da opinión, es el que se dice que no se mueva una coma y efectivamente nos ha ocurrido que no se ha movido en una coma distintos dictámenes. Nosotros esperamos que este no sea el caso y que en verdad las diputadas y los diputados de Morena y sus aliados actúen con mucha responsabilidad y digo yo que también tiene que ver con mucha congruencia y con dignidad. Eso es a lo que hemos convocado a las distintas diputadas y diputados. De lo contrario, finalmente pues nos encontraremos en una circunstancia difícil en donde tendremos entonces que hacer uso de distintos recursos, un recurso de inconstitucionalidad, en donde hemos también ya platicado los distintos grupos parlamentarios de oposición que lo estaríamos presentando. Pero sin embargo, pues a eso nos vamos a enfrentar el día de mañana. Sí, no, inmediatamente, digo, si eso pasa, la controversia constitucional de inmediato. Voy a hacer pausa, regreso para seguir charlando con la diputada federal del PRD, Verónica Juárez Piña. Un segmento más, unos minutitos todavía me queda con ella. Ya vengo. Diputada Verónica Juárez Piña, le hago una última pregunta, tenemos 2 minutos. Lo dice muy bien Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Él es muy claro en decir siempre las cosas a su manera, pero es muy claro. Dice, no es reelección, no es reelección. No es reelección, es extensión de mandato. Lo dice bien clarito. Digo yo, bueno, y si él no se reelige y extiende el mandato, ¿usted cree que esto puede abrir la puerta a algo así? Sin lugar a dudas, me parece que es un ejercicio de reelección el que está poniendo ahorita en juego el propio presidente de la República, sabiendo que si ahora se violenta la Constitución a través de una ley secundaria, ¿qué no podrá hacer entonces en el caso personal del propio presidente? Sin duda que nos encontramos en un momento muy delicado, muy preocupante, en donde se pretende que prevalezca la visión de un solo hombre, que es ese hombre llamado Andrés Manuel López Obrador, que ahora me parece que lo que están haciendo es un ataque al Estado democrático. Y pues bueno, vamos a ver en ese sentido de qué están hechos las diputadas y los diputados de Morena. Mañana vamos a estar muy al pendiente, por supuesto. Si tiene oportunidad, pues la vuelvo a invitar porque espero que mañana se aclare un poquito esto, ¿no? ¿Usted cree que mañana vayan a poder salir al paso con esta ley secundaria o no? Pues se tiene previsto que se pueda discutir el día de mañana. Todavía falta la discusión de la Comisión de Justicia, en donde sin duda va a haber un amplio debate, pero Morena está empeñado en sacarlo lo antes posible en sus términos, como llegó del Senado de la República. Yo en la mejor disposición de seguir conversando contigo este tema y el que tú consideres, con mucho gusto. Mil gracias, le agradezco. Le mando un saludo fuerte, un abrazo, suerte en lo que venga mañana y estamos en comunicación, diputada. Que pase muy buena noche. Buenas noches, un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. La diputada federal del PRD, Verónica Juárez Piña, me acompañó desde la Ciudad de México. Y bueno, vamos a estar muy al pendiente mañana a ver si es que se da lo que se tenga que dar, ¿no? Voy a hacer una pausa y regreso en un momento. Soy Fernando del Rincón y gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Si usted me lo permite, lo veo mañana. Mañana estamos al pendiente de qué va a pasar con esta ley secundaria, ¿no? Finalmente, la no reelección de Saldívar se va a dar, o sea, la extensión, porque no es reelección, dice AMLO. Clarito, ¿no? Lo veo mañana. Gracias.